Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 12 dice: Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado tanto en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Creer en el Evangelio nos libera principalmente del sentimiento de culpabilidad. Y no solamente porque sea algo que nos imaginamos, sino es una realidad en nuestra vida. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos aceptado su sacrificio, la culpa se fue. Hemos sido justificados delante de Dios y ya no tenemos que estar buscando métodos para que Dios nos acepte. Ya no está en nosotros esa necesidad angustiante de estar buscando tradiciones, fiestas o preguntándonos qué debo de hacer para que Dios me ame y para que me acepte dentro de su casa. Ya estamos dentro de su casa, estamos comiendo a su mesa y estamos disfrutando de todo lo que Él ha reservado a través de Cristo Jesús. Pablo les está diciendo a los Gálatas, esto es lo que ustedes están disfrutando y es lo que tienen. ¿Por qué ahora quieren esclavizarse de nuevo y volver a esas prácticas con los falsos dioses? Ahora ustedes están conociendo a Dios. La otra parte en la cual el Evangelio, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo hace una obra perfecta en nosotros, es que quita el poder del pecado sobre nuestra vida. El Evangelio nos liberta de la culpa, pero también nos liberta del gobierno del pecado. Ahora somos libres para obedecer a Dios. Ahora somos libres para agradar al Padre. Ahora somos libres para cumplir con todos los parámetros de la voluntad de Dios. Ya no tenemos miedo de la condenación, pero ahora tenemos un amor por Dios y deseamos agradarle en todas las cosas. El Evangelio entonces nos libera de la culpa del pecado y también del poder del pecado. Ya no gobierna sobre nosotros, ya no se enseñorea sobre ti el pecado. Tú podrás decir, pero aún fallo, tengo errores, tengo problemas, tengo momentos de debilidad. Y créeme, todos los tenemos. Esa es la estrategia del pecado, que nuestra naturaleza todavía está corrompida y nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo todavía es presa de esta naturaleza pecaminosa que hasta ese día cuando veamos a Jesús cara a cara será deshecha para siempre. Pero mientras estamos en esta tierra, el Señor nos ha dado esta bella promesa de una libertad completa y total. Ya no hay culpa porque Cristo nos ha justificado. Y ya tampoco el pecado tiene gobierno sobre nuestra vida, porque ahora nos hemos sometido al señorío de Cristo. Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes ya son libres, ¿por qué desean volver una vez más a esclavizarse? Me temo, dice Pablo, como que se hubiera corrido en vano con ustedes. Pero aclara inmediatamente el apóstol, no es que me hayan ofendido en algo. Esto es muy importante. Porque Pablo está diciendo, por el hecho de que ustedes cambien su rumbo, caminen de otra manera y transiten lejos del Evangelio de Cristo, no me están ofendiendo a mí. Esto es un asunto entre Dios y ustedes. Pero Pablo está preocupado y está desbordando de su amor acerca o hacia ellos a través de esta palabra. No quiero que regresen a los principios del mundo, no quiero que regresen a los rudimentos de la carne. Pablo les está hablando acerca del cariño, del amor y de todo lo que Él ha invertido, pero también los está llevando a ver a Cristo y diciéndoles todo lo que ha hecho el Señor Jesús por ustedes no se compara. Lo que ustedes quieran hacer, no pueden ganarse el favor de Dios, no pueden hacer que Dios les ame un poco más de lo que ya los ama, si empiezan a guardar fechas, si empiezan a guardar días, si empiezan a guardar tradiciones. Su amor por Dios puede estar creciendo, pero el amor de Dios por ustedes, ese es igual, es eterno, Él no cambia. Dios los está conociendo, dice Pablo. Ustedes están conociendo a Dios y también están siendo conocidos por Dios.
Pablo está tratando de liberar a los Gálatas, al igual que la Biblia lo hace con nosotros a través de esta preciosa carta. Nos está tratando de liberar de esa idea, filosofía o ideología de la salvación por obras. Que yo puedo ser salvo por lo que yo haga y yo puedo inventar ciertos parámetros para que Dios me acepte más y que yo sea más agradable para Él. No puedes ser más agradable para Dios. Él te ama, Él ya te aceptó, ya eres agradable delante de Él por la gracia que Él ha derramado en Cristo Jesús y por lo que Cristo Jesús ha hecho. Eso es creer en el Evangelio. ¿Cómo puedo saber que estoy viviendo por fe, por gracia o en la gracia, disfrutando de esta gracia? ¿Y qué puedo saber o cómo puedo saber que estoy viviendo por las obras? Es una clara evidencia cuando estamos viviendo por las obras. Hay tres características que hay en todas las personas que están viviendo por las obras. La primera es que hay un orgullo que hace que las personas que están a su alrededor no sean agradables. Me encanta cuando tú lees el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de todos los evangelistas, de lo que está plasmado en la vida de Cristo. El perfecto, el santo, el único perfecto, quien nunca ha fallado, siempre estaba rodeado de multitudes y personas que anhelaban escucharlo, personas que querían estar con Él. La idea de pensar que la santidad es tan irresistible a través de tu vida que la gente no puede acercarse, que tu familia no puede estar contigo, que tú te has vuelto despreciable para todos. Claro que el pecado va a buscar con quién disfrutar el pecado, pero el hecho de que tú seas un hijo o una hija de Dios que ha creído en el Evangelio no te vuelve altanero, al contrario, te vuelve una persona más humilde. Pero cuando vivimos por las obras, empezamos a ser presas del orgullo, nos sentimos superiores a los demás. Y esto nos lleva a lo segundo. Cuando yo estoy viviendo por las obras, siempre estoy defendiendo mi propia justicia. Estoy a la defensiva cuando alguien me pregunta, me cuestiona. Creo que todo el mundo me está atacando. Creemos que todas las personas están en nuestra contra y estamos defendiendo. Es que yo ayuné, es que yo oré, es que yo vine a la iglesia, es que yo no falto. Empezamos a defender nuestra propia justicia. Pablo quiere liberar a los Gálatas de eso. Pablo les está diciendo, ustedes ya son libres. ¿Por qué quieren volver a estos rudimentos? ¿Por qué quieren regresar a estos principios? Ya Cristo nos hizo libres, pero ahora ustedes están empezando o quieren guardar días, fiestas, años y todas las tradiciones que yo no les he impuesto. Por eso Pablo dice, me identifiqué con ustedes. No les impuse ninguna tradición, no les impuse ninguna carga, no les impuse ninguna ideología. Esto es lo importante de predicar el Evangelio. El poder del Evangelio no está en tus tradiciones, en tu cultura, en tu trasfondo, en tu vestimenta o en tus costumbres. El poder del Evangelio está en que Cristo es glorificado y solamente Él puede darnos libertad. Y cuando alguien está predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio, no tiene que estar justificando sus obras. Pero quien vive por las obras y quien cree que a través de acciones puede ganarse el favor de Dios, constantemente entonces está a la defensiva de su justicia propia. Y la última característica cuando yo estoy viviendo bajo las obras, que es de lo que Pablo quiere liberar a los Gálatas, es que constantemente está criticando a todos los demás. No hay una palabra de aliento, no hay una palabra de ánimo, no hay una palabra de consuelo, no hay una palabra de motivación, de agradecimiento o de reconocimiento en la vida de las otras personas. Quien quiere vivir bajo las obras, quien quiere vivir bajo la ley, siempre está buscando la manera de criticar a otros. Nadie es perfecto como él o como ella. Nadie vive como él o como ella. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que tú puedes estar dentro de una congregación que probablemente se esté predicando la palabra o donde creas que se está enseñando el Evangelio. Pero si dentro de tu vida, en todos los años que tú tienes de escuchar la palabra de Dios y domingo tras domingo escuchar una predicación, todavía eres orgulloso o orgullosa, siempre estás a la defensiva de tu justicia propia y tienes facilidad para criticar a todos los que te rodean, te tengo una mala noticia.
Estás viviendo bajo las obras. Estás poniendo tu confianza en lo que tú puedes hacer, en lo que tú estás haciendo o en lo que has dejado de hacer. Pero esta mala noticia no es para desanimarte, sino al contrario, para darte un aliciente. Porque por personas como tú, personas como yo, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos aún de nuestra forma de salvarnos, porque no hay otra manera en la cual podamos ser salvos, solamente a través del Señor Jesucristo. Y entonces el orgullo, la defensa de mi justicia propia y el criticar a los demás, siempre me va a llevar a vivir con culpa, porque no soy tan perfecto como quiero, o como doy la imagen de serlo, o porque ya critiqué a alguien y entonces esa persona ahora tiene libertad y también le da autoridad para que me esté juzgando. Todo esto te lleva a estar viviendo en un estado de opresión, de tristeza, de amargura, y te impide conocer realmente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde surgen los ídolos? Porque Pablo está hablando y les dice, cuando ustedes vivían agradando a los dioses falsos, a los mal llamados dioses o a los ídolos, ustedes vivían bajo este sistema de temor en el cual había recompensas o había castigos. ¿Por qué quieren regresar ahí? Y esto es algo que tú y yo deberíamos de analizar. ¿De dónde surgen los dioses? Esto es muy sencillo. La culpa nos lleva a inventar dioses y el orgullo nos lleva a sostenerlos. Queremos inventar dioses falsos, queremos poner en nuestras manos o al alcance de los demás alguna forma en la cual materialmente basamos nuestras acciones, nuestros pensamientos y pensamos que a través de cumplir ciertos parámetros, Dios se agrada de ellos. Inventamos dioses. Queremos vivir bajo los rudimentos del mundo, bajo los principios. Y esto es algo que sumamente Pablo está hablando y diciendo, no tienes por qué sentir culpa si Cristo ya te perdonó. Porque cuando tú sientes culpa vas a empezar a inventar dioses falsos. Y para mantener esa salvación vas a vivir en un orgullo para sostenerlos. Pablo está haciendo referencia a los ídolos que conocían los gálatas, a los ídolos romanos y a los ídolos griegos, a los dioses y a los héroes y a los semidioses que la mitología trajo y de los cuales ellos adoraban. Pablo está haciendo referencia a esos dioses falsos en los cuales los gálatas en sus días pasados sin conocer a Cristo se regocijaban y practicaban las fiestas y se alegraban elevando sacrificios, haciendo fiestas llenas de inmoralidad. Y Pablo dice, ahora que están en Cristo, alguien viene y les dice que pueden seguir cumpliendo fiestas, pero ahora ya no es para Saturno, para el Sol, para la Luna, para Mercurio, para Marte. Ahora pareciera, dice Pablo, que hay una piedad y que se están disfrazando de algo bueno, pero quiero advertirles que si algo físico o algo mental que tú has inventado se vuelve el rescate para tu vida y lo colocas en una posición para que pueda Dios ser o puedas agradar más a Dios, se vuelve un ídolo. Esto es muy complicado y al mismo tiempo tan sutil. Pablo les está advirtiendo que pueden crear otro tipo de ídolos. Ese es el principio. Invento dioses y busco la forma de agradarlos para tener recompensa de ellos. Y si no cumplo con ellos, siento que la vida se me va. Es lo mismo que practicaban varias tribus, como si viene el tiempo de la lluvia, tengo que sacrificar un cuerpo humano para que pueda venir la lluvia y que el Dios de la fertilidad no esté enojado conmigo y no me castigue. Lo mismo sucede en todas las religiones de todos los tiempos. Y es el pecado más abominable, creo yo, rebajar a Dios como si fuera un Dios inventado por el hombre. Y Pablo está diciendo, necesitan recapacitar, pensar. Ustedes ya salieron de este sistema. Pablo les está haciendo referencia a esos dioses paganos. Pero ahora les dice Pablo, también quiero advertirles que ustedes pueden hacer de ciertas tradiciones, de ciertos días, de ciertas fiestas, ídolos. Solamente van a disfrazar los principios del mundo con un manto de piedad. Y eso no es agradable a Dios. Pero es tristemente lo que estamos viendo
en este tiempo, en esta era que nos toca vivir. Costumbres tomadas de diferentes lugares y las disfrazamos de piedad para poderlas usar y agradar así a Dios. Debemos cuidar nuestro corazón. Pablo les está diciendo a los Gálatas, ya salieron libres de este principio, ya salieron libres de este rudimento, ya ustedes ya no están adorando a dioses falsos. Y no quiere decir que las tradiciones, las fiestas y todo esto que los judaizantes querían imponerles a ellos venía de un Dios falso, pero ya no era necesario cumplirlas para ser aceptos delante de Dios, sino que en Cristo se han cumplido todas las cosas. Pablo los está liberando de esto y les está diciendo, ustedes ya creyeron en el Evangelio, ya no es necesario cumplir estos días, estas fechas, para sentir que somos aceptados delante de Dios. El principio era, ya dejé de adorar a Saturno, a Mercurio, a Zeus, a Apolos, pero ahora voy a adorar esta fiesta, este día y estas tradiciones. El principio es el mismo. Y la motivación sigue siendo la misma. Necesito hacer algo para agradar a Dios. Mientras que el Evangelio dice que Cristo ya hizo todo para que tú y yo seamos aceptados delante de Dios. Querer disfrazar, lo que está diciendo Pablo es querer disfrazar los principios del mundo con un manto de piedad. Es aborrecible delante de Dios. ¿Por qué? Porque un ídolo nos esclaviza. Aparentemente nos beneficia, aparentemente trae una tranquilidad, aparentemente va a traer bendiciones, pero el costo es tu libertad. Y esos ídolos son los que nosotros inventamos. Ídolos como, ahora tengo que ir al templo y si no voy, Dios se va a enojar. Ahora tengo que hacer estas obras porque si no las hago, Dios va a estar enojado conmigo. Y pensamos que Dios siempre va a estar molesto y que tenemos que estarlo agradando para que no perdamos su favor. Cuando el Padre nos dice, tú eres bienvenido a mi casa, eres mi hijo y mi hija si has creído en Jesucristo. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Cuidar nuestro corazón. Creer en el Evangelio no es un asunto de tradiciones y liturgias. Creer en el Evangelio es un asunto del corazón, relacional con Dios. Pablo dice, fueron hechos libres. ¿Quieren volver a ser esclavos de estos principios? Pablo les está diciendo, viven sin temor y sin culpa. ¿Ahora quieren volver a un sistema de temor y recompensas? Ustedes ya conocieron al Señor Jesucristo. Ustedes están disfrutando de la verdadera libertad. ¿Por qué ahora quieren regresarse a vivir de esta manera? Quizá dentro de nosotros todavía existe el chip, la pregunta o la duda, la inquietud de, ¿basta con que Cristo me perdone para yo ser aceptado delante de Dios? ¿Acaso no nos hemos levantado en algunas mañanas considerando que aquellos que se abstienen de tantas cosas y que tienen una vida sufrida intencionalmente agradan más a Dios? En todas las religiones, en todas las denominaciones, hay personas que consideran que entre más sacrificada sea la vida, más se agrada a Dios. Y empezamos a forjar ídolos. Si ya no te vistes de esta manera, o este tipo de ropa es la correcta, empezamos a sacralizar ciertos lugares y decimos, este lugar sí es santo para poder estar, pero este lugar está contaminado, no puedes venir. Cuando toda la tierra, todo el mundo está lleno de pecado. De hecho, el Señor nos tiene todavía en la tierra porque somos la luz del mundo. Somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que brillan en medio de la oscuridad. Pablo está diciendo, ahora ustedes quieren regresar de nueva cuenta a esos principios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo el profeta. Porque este es un asunto muy sutil y peligroso. Porque yo puedo estar pensando y estar haciendo buenas obras y buenas acciones y volver esas buenas obras y esas buenas acciones mis dioses falsos. Dentro de este pasaje que estamos estudiando y que vamos a ver en unas semanas más adelante, Pablo habla acerca de los falsos maestros, de esos hombres que quieren enseñar, que deben de guardar tradiciones, pero que están regresando y están haciendo regresar a las personas de su fe en Cristo a las obras. Cuando Pablo está hablando con ellos y les está diciendo, no es necesario, hemos conocido a Cristo, estamos avanzando.
Pero ¿cuántas veces nuestras acciones, nuestros pensamientos se vuelven nuestros dioses? Y es de lo que tenemos que estar al pendiente y cuidando, es de lo que el Espíritu Santo nos puede librar. Yo puedo estar haciendo muy buenas obras y puedo mantener una vida moral y quizá pueda estar asistiendo a una iglesia y quizá pueda ser pastor de una congregación. Pero si yo pienso que esas buenas obras, que el mantenimiento que doy a la iglesia y que mi ministerio me están salvando, los he convertido en dioses. Así de peligroso es esto. Así de sutil puede ser si yo me descuido, cuando yo creo que por lo que yo hago soy salvo y no por lo que Cristo hizo. Tristemente hay muchas personas que están ejerciendo un ministerio por dolor, por tristeza, por miedo a perder la salvación, creyendo que eso es lo que les salva y no la obra del Señor Jesús. Puedo estar, al hacer todo esto, puedo estar conociendo acerca de Dios, pero no estar conociendo a Dios. Y ese es el corazón central de este pasaje de Gálatas, capítulo 4, entre el versículo 8 y el 12. Este es el corazón de lo que Pablo está diciendo, lo que estamos extrayendo. Puedes estar conociendo acerca de Dios, pero al mismo tiempo te puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. Qué peligroso, qué sutil. Esto es así. Conocer a Dios implica ser conocido por Él. Por eso Pablo dice, ahora que ustedes conocen a Dios y que Dios los conoce a ustedes. Conocer a Dios. Pablo dice en Romanos, otra carta maravillosa que el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Porque podemos ver la deidad, la majestad, el poder de Dios en todas sus obras, en toda su maravilla, en todo lo que Él ha hecho. De tal manera que no hay excusa para decir que no se puede conocer a Dios. Pero ahora Pablo está diciendo, no solamente es conocer a Dios, sino lo importante es que Dios te conozca a ti. De hecho, lo que trae nuestra vida, lo que trae salvación es que Dios nos conozca. Conocer implica una relación de intimidad. Ser conocido por Dios implica una relación personal e íntima. Fuera de liturgias, fuera de temor, lejos de cualquier cosa que el hombre haya inventado. Ser conocido por Dios implica una relación íntima y personal, que trae como consecuencia una transformación de vida. ¿Cómo puedo saber que estoy conociendo a Dios? ¿Cómo puedo saber que Dios me está conociendo? Porque tengo anhelo por Él, deseos por Él. Quiero agradarle, vivir para Él. Y esto trae como consecuencia una transformación en todo mi ser. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Puedo guardar los días, puedo guardar las fiestas, puedo guardar la ley, puedo predicar, puedo cumplir con una religión, puedo pertenecer a una denominación y aún así no ser conocido por Dios. Puedes guardar todo esto y aún así no estar conociendo a Dios, porque si todo esto es la base de tu salvación, estás muy lejos de conocerle. El Señor Jesucristo nos dice esto en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Jesús está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. E inmediatamente en el versículo 22 dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? Y también hicimos muchos milagros. Y dice el Señor Jesucristo, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Creo que este versículo nos debería de poner a temblar. Porque Jesús no está hablando como algo que pudiera pasar. Jesús está diciendo, en ese día muchos me dirán, en tu nombre profeticé, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hablamos. Pero el Señor les dice, nunca los conocí. ¿En dónde está? ¿Debo de dejar de buscar los milagros? ¿Debo de dejar de buscar predicar a Cristo? ¿Debo de dejar de hacer el ministerio? No, en ninguna manera.
Pero el Señor Jesús nos deja ver aquí lo que los falsos maestros también defienden. Los falsos maestros defendían su poder. Lo que ellos hacían, sus credenciales, lo que ellos habían hecho, estaban compitiendo con Pablo y mostrando: esto hemos hecho, estos milagros, hemos profetizado, hemos enseñado, nosotros también somos maestros. Pero estos falsos maestros no podían comprobar su relación personal con Dios. Y es lo mismo que Jesús está diciendo a todos estos que hicieron milagros, que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios, que profetizaron, pero nunca fueron conocidos por Él. Y fíjate cómo dice el Señor Jesús: aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero que no profetizar es bueno, pero que no hacer milagros, todo es bueno. Pero Jesús está viendo el corazón. Y esto es lo peligroso: cuando nosotros volvemos nuestras buenas acciones dioses falsos. Cuando empezamos a poner nuestra confianza y nuestra fe en lo bueno que hacemos, en lo poderoso de nuestros actos, y que creemos que por ello Dios nos ha aceptado, y que cada milagro, que cada profecía, que cada palabra, que cada vez que predicas, Dios te dice: ya avanzaste más, hijo mío, te felicito, ya estás más cerca de mí. Eso es lo que Dios aborrece. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tienes que dejar de ver a esos dioses falsos que solamente te enseñaron lo que tenías que hacer. Pero ahora que venimos a Cristo, Cristo, el Evangelio, la palabra nos muestra lo que Él ha hecho y que somos beneficiarios. Y por lo tanto, no te puedes llevar tú la gloria ni la honra, sino se lo lleva la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesús, quien nos ha rescatado con su sangre. Y si Él ha hecho todo, si Él ha complementado todo, si nos ha justificado delante del Padre, si nos ha rescatado de la maldad, entonces, ¿por qué nos vamos a jactar y queremos volver a estos rudimentos? No tienes excusa para regresarte. Es que antes yo me vestía de esta manera y ahora ya soy diferente, ya me aceptó Dios. No, ni tu ropa, ni las fiestas, ni los días, ni las tradiciones, ni lo que tú guardes te hace más aceptable delante de Cristo o delante del Padre. El único que te hace aceptable delante de Él es su Hijo, nuestro Señor Jesús. Debemos dejar de hacer cosas buenas en ninguna manera. Debemos de dejar de practicar buenas obras tampoco. Pero no las hagas tus dioses. Si cada vez que tú haces una buena acción te sientes superior a otra persona, estás convirtiendo esa buena acción en un ídolo. Si cada domingo que tú vas a la iglesia ves a tu familia que se queda viendo la televisión y volteas y la miras como diciendo: yo sí estoy más cerca de Dios y ustedes son pecadores, has hecho del templo un ídolo. Si cada vez que el pastor ora por ti y tú sientes que ahora estás más cerca de Dios, estás haciendo de tu pastor un ídolo. Nada, escucha, nada ni nadie debe de ocupar el lugar que ocupa el Señor Jesús. No hay persona, no hay acción, no hay fiesta, no hay día, no hay tradición que te haga más aceptable delante del Padre. Cristo lo hizo todo. Lo estamos comprendiendo. Dios nos conoce porque ha establecido una relación íntima y personal con cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo y creímos que ese sacrificio perfecto es suficiente para esta comunión. Tú y yo podemos estar seguros y confiados que Cristo llena todas las expectativas del Padre. Todo se trata de Él. Todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. El ídolo que inventamos, un Dios falso que procreamos o que queremos en nuestra imaginación, es aquello que quiere ocupar ese lugar que solamente a Cristo le corresponde. Examina tu corazón y permite que el Espíritu Santo analice toda tu vida. En su maravilloso libro, En el conocimiento del Dios Santo, Packer comenta acerca de 4 evidencias de que realmente estás conociendo a Dios. Tomo algunas referencias de él y te las comparto. La primera evidencia de que una persona está conociendo a Dios, de aquellos que están conociendo a Dios,
La primera evidencia es que las personas que están conociendo a Dios despliegan su fuerza para Dios. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Escucha, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquellos que están conociendo a Dios, lo que los distingue es que ellos saben en dónde gastar su fuerza. Pablo le refuerza esto a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia de Cristo. Fortalécete en la gracia de Cristo. Esfuérzate, dice en otras versiones. La Reina Valera dice, esfuérzate en la gracia. Toma fuerza de ella. Estás dentro de la gracia. No dice esfuérzate para alcanzar la gracia. No dice esfuérzate para que puedas tener más gracia. Sino le dice esfuérzate en la gracia. La traducción correcta es fortalécete en la gracia en la que ya habitas y de la cual tú estás disfrutando. Fortalécete en la gracia y no en tus méritos. Lo que Pablo está diciendo juntamente con Daniel en el capítulo 11 es: el pueblo de que conoce a su Dios se esfuerza, pero no se esfuerza para alcanzar la gracia, sino que se esfuerza porque ya ha disfrutado de esta gracia. Estás conociendo a Dios. Las personas que conocen a su Dios saben, en primer lugar, o saben y conocen que la primera parte en las cuales ellos deben de gastar su fuerza es en la intimidad con su Dios. Tú te preguntas, ¿cómo puedo saber que estoy conociendo a Dios? Es porque tú le estás dando prioridad al conocimiento de Dios a través de la oración, de la Biblia, del ayuno, de buscarle a Él, no como algo que te da méritos para acercarte a Dios, sino porque son las herramientas que Él ha puesto a nuestra disposición para poder conocerle en la intimidad. Por eso Jesucristo dice, tú cuando ores, entra a tu recámara secreta y tu Padre que está en lo secreto, Él ya te está esperando. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No está diciendo Jesús, tienes que convencer al Padre para que venga, tienes que convencer al Padre para que descienda a su presencia, tienes que convencer al Padre a través de acciones para que pueda sentir que Él está ahí. Jesús nos da la promesa, el Padre ya está, te está esperando. Porque si alguien desea tener una relación personal contigo en intimidad, es Dios. El que vive por obras cree que tiene que convencer a Dios para que lo bendiga. Pero el que vive por la fe sabe que el Padre ya lo está esperando en su recámara solamente para escuchar, platicar y pasar un momento con Él. No te lo digo yo, es lo que dice Jesús. El Padre ya está en lo secreto. A través de esto puedes conocer a Dios. ¿En dónde debo de gastar mi fuerza? Quien realmente está conociendo a Dios sabe que su fuerza se gasta primeramente en la intimidad con Él. Por eso quien realmente conoce a Dios se vuelven hombres y mujeres de oración, de la palabra, con humildad. Conocemos a Dios y somos conocidos por Él, no en lo público. Conocemos a Dios y somos conocidos por Él en la intimidad. Tantas actividades, tantas cosas que a veces nos roban el gozo de conocer a Dios. El diablo estará tranquilo mientras la iglesia esté gastando su fuerza en actividades y no en la intimidad con Dios. El diablo sabe que está ganando la batalla en una iglesia que está llena de actividades, pero que esos congregantes no tienen tiempo para tener intimidad con Dios. No son programas, proyectos, métodos el resultado del conocimiento de Dios. El resultado del conocimiento de Dios es hambre por su palabra, momentos de oración extensos y deseos de agradarle en todo lo que Él demanda. Quien entra en una intimidad con Dios empieza a conocerlo. Y los resultados de esa intimidad no son proyectos, no son programas, no son más actividades. Es hambre por conocerle y deseos de agradarle. La segunda evidencia de aquellos que están conociendo a Dios es que estas personas piensan grandes cosas de Dios. No tienen tiempo para ver a un Dios pequeño, porque tú inventas un Dios pequeño, a un ídolo siempre es pequeño, ese ídolo depende de ti.
Pero quien está conociendo a Dios, quien está disfrutando a Dios, quien está en intimidad con Dios, empieza a disfrutar, a conocer y a pensar grandes cosas de Dios. Lo vemos en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22, cómo Daniel se expresa de Dios, qué es lo que él dice en la oración. Y me encantaría si lo lees juntamente conmigo o lo escuchas en este momento. Daniel dice, y dijo Daniel, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido. Él está y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Esa es la forma en la cual Daniel está expresando. Esa es la forma en la cual Daniel habla. Esa es la forma en la cual Daniel se expresa de Dios. ¿Quieres saber si estás conociendo a Dios? Escucha tus oraciones. Escucha la forma en la que tú te expresas de Dios. Recapacita en la manera en la cual tienes expectativas de Dios. Siempre que tú ves y hablas y consideras que vas a meterte en tu recámara para hablar con Dios, entras con la expectativa de que Dios habrá de sorprenderte, de que Dios habrá de responder y que Dios hará grandes maravillas. O cada vez que entras a la oración, entras como pensando, ¿para qué oro? La gente que está conociendo a Dios tiene grandes pensamientos de Dios, porque sabe que el poder de Dios es ilimitado. Y el conocer a Dios y mirar su grandeza nos impide formar ídolos. Ahora sabes, como diría el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de ningún hombre. Mi socorro no viene de ninguna mujer. Mi socorro no viene de ir a un templo. Mi socorro no viene de cumplir ciertos días. Mi ayuda no va a venir por cumplir con ciertos parámetros. Mi ayuda viene porque confío en el Dios poderoso que sostiene el universo. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que oremos unos por los otros? Porque somos un cuerpo, nos necesitamos, pero tu esperanza no está en ningún hombre y en ninguna mujer. Tu esperanza está puesta en Dios. Y ese Dios es tan accesible que por su sangre desea comunicarse contigo. Pero cuando tú piensas, es que ya esta oración no ha sido respondida, le voy a decir al pastor que él ore por mí, y cuando él ore, entonces las cosas van a cambiar. No hagas ídolos. Oh, si este hombre viene, si esta mujer viene y pone las manos sobre mí, entonces las cosas van a ser diferentes. No hagas ídolos. Mejor empieza a buscar a Dios en tu intimidad y empezarás a darte cuenta de este poderoso Dios. Y tu pensamiento acerca de Él será más grande. La tercera característica de aquellos que están conociendo a Dios realmente es que evidencian un gran denuedo hacia Dios. Tienen una pasión por Dios y lo vemos en el libro de Daniel cuando aquellos 3 jóvenes hebreos fueron metidos al horno de fuego. Y estaban ahí y la explicación de ellos fue, entiende bien, rey, nosotros no nos vamos a postrar delante de ti. Porque sabemos que Dios puede librarnos. Y si no nos libra, de todas maneras seguiremos adorando a nuestro Dios. Esa determinación de decir, prefiero morir creyendo en Dios a vivir postrado hacia otros dioses. Nunca lo voy a hacer. Los metieron al horno de fuego y salieron intactos. Y no solamente eso, sino que dice la palabra de Dios que Nabucodonosor decía, hay 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Daniel fue echado al foso de los leones por su fe en Dios, por la convicción de agradar a Dios y de no ceder a adorar a otros dioses. Esta es la importancia de no inventar dioses falsos y no adorar dioses falsos, sino siempre estar adorando al Dios vivo, dependiendo del Dios vivo y que Él gobierne sobre tu corazón. Siempre habrá de librarte. Y si no lo haces, y si no lo hace, de todas maneras, Él se lleva la gloria, la honra y la alabanza. Es mirarlo a Dios. Por eso el enemigo siempre está compitiendo. Por eso los ídolos siempre quieren formarse en el corazón. Porque nos vamos a perder de este gozo. Aún Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo dice, no estimo mi vida como lo más importante, sino que deseo gastarme
para cumplir con el propósito que el Señor Jesús me encomendó. Dar testimonio del Evangelio de la gracia. Quien realmente conoce a Dios, se gasta por Dios en su intimidad, tiene un denuedo por Dios, tiene pasión por Él. Esto te va llevando de una forma, primero en la intimidad con Dios, ahí gastas tu fuerza. Después empiezas a pensar, a ver, a conocer este maravilloso Dios. Te impulsa a tener un denuedo por Él. Y por último, la cuarta característica de que estás conociendo a Dios es que hay un gran contentamiento en Dios. Al estar seguros en la perfecta obra de Cristo, está garantizado el favor de Dios en toda nuestra vida. Hay un contentamiento en la situación en la que nos encontramos. Sabemos que Dios tiene el control. Y venga lo que venga, pase lo que pase, Él está en control de todo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios nos da contentamiento en todas las cosas. Y esto nos lleva al siguiente tema que Pablo está tocando en este pasaje: el sufrimiento en los hijos de Dios. Esto lo veremos en la próxima semana. Estaremos hablando acerca de este tema tan importante y tan trascendental, porque Pablo llega a predicar a Galacia debido a una enfermedad. Cuando estamos en paz con Dios, tenemos contentamiento con todo. Permíteme unos minutos más. Si tú me preguntas, si tú dijeras en esta hora: Benjamín, yo creía que conocía a Dios, pero al escuchar estas características no tengo ninguna de ellas. Me cuesta trabajo buscar a Dios. No tengo expectativas acerca de lo que Dios pueda hacer. Quizá también te das cuenta que tienes mucho orgullo para herir a los demás. Quizá también te estás dando cuenta que has hecho ídolos, quizá al pastor, un evangelista, al templo, a la iglesia o tus buenas obras. ¿Cómo puedo hacer entonces para iniciar a conocer a Dios? Esto es tan sencillo. Lo primero que tienes que reconocer es eso que estás haciendo. Reconocer tu falta de conocimiento de Dios. Una religión, una denominación, el servicio que das, no te hace conocer a Dios. Pero el buscarlo en la intimidad, que la oración sea tu prioridad, la lectura de la palabra, sin competir con otros, te lleva a ver la necesidad que tienes de Él. Lo primero que debes hacer es reconocer la falta que tienes o tu falta de conocimiento de Dios. Y lo segundo que debes hacer es poner toda tu confianza en la obra de Cristo. Porque si realmente crees que debes conocer a Dios, vas a comprender que no puedes hacerlo por tus méritos propios. Necesitas descansar al 100% en la obra de Cristo. Él lo hizo todo y nos dio esa victoria. Mi anhelo y mi deseo, mi oración es que cada día conozcas más a Dios. Haz esta semana un intento, un esfuerzo, no para gloriarte a ti, pero pasa más tiempo en tu cámara secreta, platicando con Dios, disfrutando su presencia. Gasta más fuerza en tu intimidad que en las obras que haces por fuera para que la gente te aplauda. Soy el pastor Benjamín Esquer y ha sido una alegría pasar este tiempo contigo. Si tú has creído en Jesús y tú crees que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte, si tú crees que Cristo ha llenado los requisitos que el Padre demandaba, una justicia perfecta y la muerte por nuestro pecado, si tú crees esto y quieres vivir agradándole a Él, te invito a que hagas esta pequeña oración juntamente conmigo. Y lo hagas con una fe y que tengas la convicción de que después de esta oración, tú serás un hijo o una hija de Dios y que pertenecerás a un reino
el cual nunca será vencido. Solamente di conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he vivido alejado de ti, pero hoy creo que tu sangre es suficiente para perdonar todos mis pecados. Creo que tu justicia perfecta satisface el corazón del Padre y que la muerte que tuviste en la cruz fue por mí. Creo que eres un rey victorioso y también sé que puedes ser el Señor de mi vida. Hoy me comprometo a esforzarme cada día para obedecerte. Gracias por perdonarme y por aceptarme en tu familia. El Señor va a estar contigo. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo se vuelve un templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te recordará todos los días la obra de gracia que Cristo ha hecho. Bienvenido a la familia de Dios. De ahora en adelante, tu vida será distinta.